Bagdasarian de la Fundación Bagdasarian y su trabajo versa sobre el poder de los relatos personales para contrarrestar los discursos negacionistas. Bueno, me presento. Soy María. ¿Se escucha bien? Sí. María Soledad Bagdasarian, la nieta menor de Haygaz Bagdasarian, un armenio nacido en 1912 en la ciudad de Adiamán, tierras del Imperio Otomano y Turquía. Me siento a compartir con ustedes con cierta sensación de incomodidad, ya que lo que traigo aquí es simplemente una historia. Vengo a contarle la historia de mi abuelo, no desde el conocimiento técnico o académico, sino desde el escalofrío en la piel de sentir el destierro en el propio cuerpo. Aún sin haber nacido allí, vivo con la sensación de que nos han arrancado las raíces, casi como una herida que no termina de cerrarse del todo. Me sostiene la convicción de que si perdiéramos nuestro origen, si desoyéramos las señales que nos hablan de nuestra ancestralidad, si nos hundiéramos en un silencio frío, si quedáramos perdidos en el vacío de la historia, si giráramos en círculos en el desierto, desconociendo allí el paso de nuestros abuelos, probablemente nunca hallaríamos la punta del hilo que nos acerque a la trama que nos constituye, ni descubriéramos algo que nos saque de esa arena movediza que es el olvido. Pero un día te topás con algo que te cambia el destino, y eso es lo que me pasó a mí y es lo que les quiero contar. Me enteré de la existencia de las memorias en una sobremesa familiar. Mi padre empezó a contar sobre mi abuelo y sobre cada uno de los familiares dispersos en los países de la diáspora. La historia de sus hermanas, Ayganush, Mayram, Victoria y de su hermano Jacob. Casi sin darse cuenta, recordó la existencia de unos manuscritos que estaban guardados en la humedad del sótano. El cuaderno representó un verdadero tesoro para mí, escrito hacía 40 años y recuperado hacía 15. Ninguno de los que estábamos sentados en esa mesa habíamos escuchado antes de su existencia. Un cuaderno contenía nuestra historia. Esta reliquia vino a poner en palabras una tragedia. Jubilado en la década de los 70 como obrero metalúrgico en Buenos Aires y con el oficio de cerrajero para el tiempo libre que le dejaba la fábrica, mi abuelo Haygaz se dedicó durante varios años a escribir la primera versión de la historia de su vida. En un cuaderno de tapa dura marca la priva de 300 hojas con una caligrafía muy prolija en letras armenias como quien funda sobre piedra su verdad. Minuciosamente escrito, imágenes mentales, nombres de compañeros y profesores, anécdotas que cualquiera hubiera olvidado, sensaciones que quemaron la piel de la infancia. Su familia estaba integrada por 4 hijos varones y 4 hijas mujeres. Un hermano menor, nacido después que Haygaz, falleció antes de 1915. Se dedicaban a la agricultura en los campos propios. Su padre comercializaba las producciones en el camino hacia Alepo, de donde también traía productos que vendían en los negocios que atendían los hermanos mayores. Jovannes, mi bisabuelo, había sido de las pocas personas de la ciudad que sabía escribir, por lo que el gobierno turco lo empleaba en la tarea de escriba para producir los escritos relativos a las funciones públicas. Quizás esta cualidad de su padre marcó a Haygaz, que a sus 60 años se volcó a escribir la historia de su vida. Probablemente fueron varios los factores que lo impulsaron a dejar su testimonio de lo sucedido en 1915. Darse cuenta de que estaba llegando al final de su vida, el desconocimiento del genocidio a nivel internacional, la indiferencia de las grandes potencias, la impunidad con la que Turquía negaba los acontecimientos sistemáticamente, la dificultad que atravesaba Armenia bajo el dominio de la URSS y una tenaz necesidad de justicia. En sus propias palabras, Haygaz enunciaba: todo lo que se documenta en este manuscrito es solo la imagen de mi vida aventurera, similar a la de miles de huérfanos armenios que escaparon milagrosamente de la Yatagán, espada turca, en 1915. Escribí mis experiencias vividas para mis seres queridos y para aquellos con quienes compartí mi vida, con el fin de retribuir la deuda moral que siento, manteniendo vivos los recuerdos. Eso escribía mi abuelo. Nélida Bulgunjian da cuenta de la actitud de Haygaz, que estaba en sintonía con un clima de época.
En el libro de Sukiya Sokuyan, la autora expresa: a partir del cincuentenario del genocidio armenio de 1915, en gran parte de la diáspora se experimentó un sensible interés por evitar el olvido de los hechos traumáticos vividos en 1915. Las reivindicaciones para lograr el reconocimiento del genocidio armenio se expresaron de diferentes maneras. En tanto, en las décadas de 1970 y 1980, las nuevas generaciones, decepcionadas ante el olvido, encararon atentados contra diplomáticos turcos, tanto en los Estados Unidos como en Francia, con la finalidad de captar la atención del mundo. Fusilado su padre y con la huida de su hermano mayor en el intento de evitar al ejército turco, su madre, sus 4 hermanas, su hermano y Aygaz fueron expulsados de su casa y obligados a andar en caravanas hacia los desiertos de Siria. El cansancio, la sed, la dureza de la marcha precipitaron la muerte de su madre y de su hermana mayor. A la deriva, como miles de niños huérfanos, Aygaz, de 3 años, y Agop, de 6, ingresaron a los orfanatos armenios para varones. Hayganush y Mayram al orfanato de mujeres, y Victoria, sola en las caravanas. Así pasará varios años separada de sus hermanas. De ella hablaré más adelante. Ahora me pregunto, ¿por qué me desvela tanto desandar las historias y vidas de mi abuelo y de mis tías abuelas? ¿Qué es eso tan espeso que una y otra vez me conduce hacia hundirme en esas historias, esas cartografías, horizontes, experiencias? ¿Tendré algo que descubrir allí? ¿Por qué siento intensamente la necesidad de enunciar esos momentos de su vida en la mía? En su manuscrito, Aygaz recuerda las costumbres y tradiciones durante los años previos al genocidio dentro del Imperio Otomano, cómo se organizaba la familia, las tareas que realizaban las mujeres, las actividades económicas como sustento familiar. Además, las etapas del genocidio que describen los historiadores. Primero, la eliminación de intelectuales y referentes, luego de los hombres, por último, el destierro de mujeres, niños y ancianos hacia los desiertos. Aygaz lo explica desde el caso de su familia en su ciudad natal de Adiamán. Hasta ese momento, el cuaderno era un simple objeto heredado. Aún no habíamos tomado conciencia de que el abuelo nos hablaba en él. Como tercera generación buscamos ser la voz de nuestros abuelos, es porque la segunda fue el puente para conectar con ellos. Lo que no es saldado por una generación se repite en la siguiente buscando salir a la luz. Al menos así siento que nos pasó con las memorias de mi abuelo Aygaz. Siguiendo la idea de Walter Benjamin, solamente se puede reparar el pasado dándole lugar a las voces que han sido acalladas. Las generaciones pasadas esperan de nosotros que le prestemos nuestra voz a esa reivindicación. En su tesis 2 del libro sobre el concepto de historia, el mismo Benjamin lo expresa así: ¿acaso no nos roza a nosotros también una ráfaga de viento que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que le prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Si es así, un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. Es decir, éramos esperados sobre esta tierra. Según me contaron, mi abuelo pasaba horas en silencio escribiendo en armenio. En 1974, Aygaz viaja a Beirut a visitar a su hermana Victoria y a su hermano Agop, a quienes no veía desde hacía 37 años. En su maleta llevaba este cuaderno como un tesoro y se lo entregó a su hermano para que lo publicara en una editorial de la capital libanesa. Sin embargo, a su hermano le preocupó que ese manuscrito saliera a la luz por acontecimientos que vivieron en su juventud, cuyas denuncias y delaciones involucraban a personas que aún vivían. Al regresar del viaje, Agop le explicó a Aygaz que no era conveniente publicarlo y lo conservó para siempre con él.
Dicen que el tiempo encuentra el modo. Y así fue como Haigás volvió a componer nuevamente el relato de las aventuras de su vida. Años más tarde, Haigás le encargó a su hijo, mi padre, que enviara el original de la segunda versión a la biblioteca Miasnikian de Yerevan, conservando una copia como testimonio familiar. Entre los años 70 y 80, nuestra familia de Beirut se trasladó a París. Haigás falleció el 28 de mayo de 1985, coincidiendo con el día de la primera independencia de Armenia. 4 años más tarde falleció su hermano Jacob. En el año 1997, Juan, mi padre, se encontró por primera vez con sus primos, quienes le entregaron el manuscrito original donde Haigás había escrito la primera versión de su vida. Hasta ahí todavía la historia seguía sin ser decodificada. En el año 2012, Levón, el hijo mayor de Jacob, viajó a Buenos Aires y Juan le entregó una copia de la segunda versión. Él tomó la iniciativa de enviarla a Yerevan para transformar ese manuscrito en una versión digital. Esa versión impresa y anillada volvió a Buenos Aires y una hermosa joven se animó a traducirla al castellano, acercándonos la posibilidad de entrar en contacto con lo que años atrás nuestro abuelo, desde la misma casa que hoy habitamos, ponía en palabras. Esta reliquia familiar ha recorrido kilómetros y se ha transformado. Viajó al Líbano, a París, a Yerevan y regresó a Buenos Aires. Tomó nuevos formatos, versiones e idiomas. 7 años después de haberme enterado de la existencia de las memorias, tomé la decisión de publicarlas. Mientras Haigás se encontraba escribiendo la historia de su vida en otras partes del mundo, miembros de la segunda generación se volcaron a realizar acciones armadas con el objetivo de instalar en la agenda pública la cuestión armenia. Ejemplo de esto fue lo sucedido en Madrid en 1982, cuando un comando del ESALA, el Ejército Secreto Armenio para la Liberación Armenia, realizó un atentado en la Gran Vía de Madrid, en la cual el periodista armenio José Antonio Gurriarán casi pierde sus piernas. Esta acción motivó al periodista a investigar sobre las razones del atentado, asumiendo un fuerte compromiso con la cuestión de los armenios. En respuesta a esta tragedia, Gurriarán comenzó a recibir cartas de apoyo de sobrevivientes de todas partes del mundo, ofreciendo sus testimonios de lo vivido en 1915. En el libro La bomba de Gurriarán aparece publicada la siguiente carta de Haigás. Estimado señor, por medio de su carta aparecida en el semanario argentino Sardarabad, me enteré con mucha pena de su gravísimo accidente causado por un comando de liberación armenia. Me causa admiración que esté escribiendo un libro con tal motivo. La causa armenia es poco conocida en España y en los países de habla hispana. Yo reconozco que nosotros hemos hecho muy poco para dar a conocer nuestra tragedia. Pedir ayuda en estos países y en las Naciones Unidas. Nací en Armenia Oriental, ahora Turquía. Estoy nacionalizado argentino. Aquí tengo hijos y nietos. En el año 1915 me acuerdo cómo los gendarmes y soldados turcos ocuparon nuestras casas, negocios e iglesias. Todos los pueblos y ciudades de población armenia fueron sometidos a vigilancia militar. Primero los hombres, después los niños a partir de los 12 años fueron llevados a las afueras y una semana después testigos oculares contaron que todos fueron fusilados. Luego el resto de la población formada por mujeres, ancianos y niños recibieron orden militar de dejar nuestras casas. En caravanas de 10 a 15.000 personas caminamos bajo la vigilancia de los gendarmes a caballo. Nuestra caravana era la tercera del pueblo. Muy pocos tenían la suerte de tener un caballo o una mula para cargar algo de comer y una colcha para dormir. Recuerdo que yo marchaba en lo alto de la mula, en brazos de mi madre. El resto de la familia caminaba a pie. La mula andaba sobre cadáveres de la caravana anterior. Todos los caminos y el campo estaban cubiertos de muertos, seres a los que les faltaban las cabezas y otros miembros, criaturas con las barrigas hinchadas. Imagínese mi terror. Mi mente de niño era incapaz de comprender lo sucedido.
Los gendarmes conducían las caravanas por caminos rocosos, secos, lejos de los ríos y de la vegetación, bajo el sol. Solo se acercaban a los desfiladeros de los ríos cuando era inevitable o querían hacer alguna tropelía. Muchos se desmayaban y caían, y al no tener una gota de agua, morían. Yo los veía caminar a todos al trote de los caballos de los gendarmes. Cuando se quedaban atrás, agotados, los fusilaban. Una noche nuestra caravana pernoctó a orillas del Éufrates. Fue terrible. Los gendarmes llevaban a sus carpas a las mujeres que deseaban, las violaban, las torturaban y finalmente las mataban. Aquella noche, 20 jovencitas pudieron escapar a la montaña. Otras desde las rocas se arrojaron al río. Como la población turca solía asaltar las caravanas, muchas mujeres se pintaban las caras con barro y vestían ropas de hombre para despistarlos. Así, la mayor parte de la población armenia, que se calcula en 1,5 millones de seres, fue exterminada. Turquía niega el pasado. No permite a ningún armenio regresar a su tierra. Durante 50 años nos dedicamos a recuperarnos de este drama. Ahora las nuevas generaciones comprenden que son herederos de una causa justa que es preciso resolver. Se formaron comisiones de la causa armenia, golpearon en todas las puertas de las grandes naciones, la ONU, la UNESCO, Ginebra, y en todas partes se nos cerraron. Alemania, después de cometer el segundo genocidio del siglo, reconoció la culpa e indemnizó a los judíos. ¿Por qué Turquía no hace lo mismo? Sentarse en una mesa redonda con los armenios para dar solución a nuestra causa. Así terminaría el terrorismo y la enemistad entre los dos pueblos. Haigás Bagdasaryan, Buenos Aires, mayo de 1982. Bueno, en tanto Nélida sostiene, la negación del genocidio posee diversos niveles y dimensiones, presentando un entramado complejo donde conviven cuestiones históricas, sociales, políticas, económicas y culturales. En este sentido, los relatos personales de las víctimas de un crimen de lesa humanidad constituyen una herramienta para contrarrestar los discursos negacionistas que se intentan sostener. Tomo conciencia de este llamado a levantar sus voces, a plantar cara al silencio y a la negación, y me pregunto, ¿son ellos mismos los que me hablan e insisten? ¿Me impulsan desde algún lado a ser transmisora de sus historias? ¿Será mi propio modo de cultivar una justicia y sortear el olvido? ¿Qué puertas me toca abrir? ¿Hacia dónde me conducen? Y entonces di un paso más. En paralelo con la publicación de las memorias de Haigás, comencé a desarrollar la plataforma Memorias Armenia, un proyecto transmedial que me permite establecer cruces entre disciplinas, formatos, dispositivos, intersecciones entre el arte, educación, historia y memoria. A su vez, el proyecto se propone un conjunto de acciones con la intención de contextualizar, pensar, repensar lo individual, lo colectivo, expandir el universo narrativo en torno a las memorias armenias con la intención de recuperar otros relatos orales y escritos, reflexionando sobre la armenidad y el genocidio y la cultura de la diáspora y los reiterados conflictos que vive Armenia-Artsaj en el último tiempo. Este proceso fue la punta del ovillo para que aparecieran en el seno familiar nuevas piezas de la memoria, manuscritos inéditos de Haigás y de Ayganush, que amplían el relato inicial. Así la memoria se vuelve un relato coral y resulta esencial para entender el espíritu de aquellos que, habiendo sobrevivido al genocidio, construyeron la diáspora y sus instituciones. Así como Hitler, en víspera del Holocausto, en agosto de 1939, declaró públicamente, después de todo, ¿quién se acuerda hoy del aniquilamiento de los armenios?, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, enunció la decisión de continuar la tarea que sus ancestros habían comenzado, la limpieza étnica de los armenios. El olvido es una muñeca rusa. Invisibiliza dentro de sí cientos de voces, envuelve en una espiral letal, silencia dentro del silencio. El olvido del genocidio armenio está preñado de un crisol de olvidos.
uno de los más lacerantes, el de las mujeres. Victoria Bagdasarian, la hermana de Haigás, quedó separada de su madre y sus hermanos. Durante las caravanas le tocó atravesar el desierto sola. Al llegar al río Éufrates, se arrojó para evitar ser ultrajada. Más tarde fue secuestrada por una tribu árabe, marcada con tatuajes en el rostro y una gran cicatriz en el cuello. A los 19 años, Victoria logró reencontrarse con sus hermanos. Su vida singular hallará el final en 1979, cuando la guerra civil del Líbano, al ser alcanzada por la bala de un francotirador. Recuperar la historia de Victoria es asumir el legado de reivindicar su vida y la de miles de mujeres que, al padecimiento del destierro, sumaron las vejaciones en su cuerpo, el destrozo de su integridad, la aniquilación de lo poco de humano que les quedaba en ellas. Para cerrar, una vuelta al principio. Retomo mi incomodidad inicial. Se me ocurre pensar que funciona como una señal y una advertencia. Una señal de que es imprescindible batallar el olvido. Una advertencia que la memoria es tarea de todos, de todas y todes. La memoria escapa sabiamente del coto de los especialistas, de quienes saben decir y narrar. La memoria es el ejercicio en la calle, de las pequeñas historias, sobremesas reveladoras, de la escucha de los mayores, de quitarle el polvo a las reliquias familiares, de reconocer las cercanas, potentes, epifánicas. La historia de un hombre es la historia de todos los hombres. La memoria de un relato nos reconcilia, nos restaura, nos absuelve la historia nuestra. Mientras no ocurra, al decir de Benjamin, el enemigo no dejará de vencer. Muchas gracias.